Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema recurrente. Ahí está. El tema de qué pasa cuando hay poco hueso disponible. Uno necesita ponerse implantes dentales. Entonces vamos a conocer qué tipo de materiales se utilizan para colocar los implantes dentales cuando hay poco hueso. Este es el tema que vamos a hablar y ya tenemos, señor director, la placa que nos explica un poquito de lo que nos va a hablar nuestro invitado, porque dice que para lograr una colocación exitosa de los implantes dentales de manera exitosa, valga la redundancia, cuando no hay hueso disponible, se utilizan materiales específicos para los diferentes casos de reabsorción ósea, ya sean del tipo medio o en los que hay gran reabsorción, además de los medicamentos que facilitan la cirugía. Es importante recordar que para contar con la seguridad, el respaldo y la garantía de un resultado satisfactorio, se debe acudir a un especialista calificado. Y justamente nosotros invitamos a ese especialista calificado. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, que es lo que vamos a hablar ahora, y especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Él es el doctor César Blaires. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, un gusto tenerte acá una vez más para hablar de este tema. Nosotros generalmente hablamos del tema de implantes dentales porque creemos que es muy importante eso, que las personas puedan tener la dentadura completa, que eso cambia la vida de la persona a nivel fisiológico también, por el tema de cómo la masticación y todo esto, y obviamente también cómo se ve frente al espejo. Ahora, hoy queremos hablar de cuando una persona hace mucho tiempo ya que perdió estas piezas dentales y obviamente el hueso se va reabsorbiendo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace, doctor, si no hay hueso para clavar o poner el implante? Claro, el problema principal con lo que nos encontramos, como pone ahí, ser especialista, porque muchas veces no es que no haya realmente tan poco hueso, o sea, no es que realmente sea tan grande la pérdida, sino que al no ser especialista no se es capaz de abordar y conocer estas técnicas. Entonces es muy importante porque el caso se valora de una forma totalmente diferente. El diagnóstico es diferente y las opciones de tratamiento también son diferentes, porque como siempre digo en todos los programas que he venido, al que no le fracasan los implantes o no pone implante o miente. Siempre hay una posibilidad del 2% de fracaso en condiciones ideales. En condiciones de poco hueso puede aumentar hasta un 5, un 7%. Entonces siempre tenemos que tener una opción más a la hora de hacer la rehabilitación y si vemos que fracasa, tener otra opción más, aunque hayamos hecho un injerto, que es la última opción. Siempre el injerto es la última opción. No es la primera opción, como en algunos casos. Lo primero que le presupuestan es un injerto y se le pone hueso particulado, que no es un injerto, porque el injerto en sí, hacerlo bien es bastante complejo, no es bastante predecible la técnica, pero puede fracasar también en un 1% de los casos, por eso digo el 100% de éxito no existe. Entonces tenemos que intentar evitar esas técnicas y otras técnicas que vamos a ir describiendo, pero sobre todo valorar el caso como lo que realmente es. Porque 1 milímetro de hueso, yo he tenido casos, de hecho este viernes tenemos 3 casos de sedación en el consultorio, que son los 3 fotocopias. Increíble, pero los 3 tienen 1 milímetro de hueso y son rehabilitaciones superiores e inferiores. Son pacientes que tienen ya prótesis completa. 1 milímetro es poquitísimo. Milímetro no es nada. Pero claro. ¿qué pasa? Siempre es viendo de frente. Ya viendo en un corte lateral, sí, vemos que en una corte axial que se llama como angulado, ahí sí tiene una pequeña cápsula de 3, 5, y ahí es donde nosotros vamos a entrar. Y ahí vamos a utilizar las técnicas que vamos a explicar. Vamos a expandir el hueso, vamos a elevar el seno maxilar, vamos a hacer las técnicas un poco más complejas, porque en 1 milímetro tampoco se puede poner un injerto. Claro. Porque ¿dónde vamos a atornillar el injerto? Claro, porque ¿cuánto tiene también el injerto puede tener hasta 6, 8, 10 milímetros. Aquí tenemos un injerto, que ya lo hemos mostrado. Pero para poner el injerto
tiene que tener una Claro. basecita más o menos. Es que si este es el injerto, que aquí vamos a ganar, digamos, 10 milímetros, tenemos que tener mínimo 2 para que se atornille. Claro. Y 2 es poco, 3 es lo ideal, de 3 a 4. Entonces, 1 milímetro no, es imposible, no podemos hacer nada. Claro. ¿Y qué se hace, doctor, si el viernes tenés 3 casos? ¿Me preocupa eso? Justamente en ese caso, por eso digo que el injerto es lo último. Vamos a expandir. Ahora vamos a hablar de la expansión y regeneración ósea. Vamos a expandir el hueso porque si uno ve de frente el hueso está así corto, pero si uno ve de lado tiene esta amplitud, se abre. Y ahí nosotros vamos a ganar. Es una técnica un poco compleja. Ahí vamos a hacer una técnica, una cirugía de verdad. No podemos usar las técnicas mínimamente invasivas que hacemos a través de la encía, que no hacemos corte. Ahí tenemos que hacer un corte con el bisturí y abrir la encía y ver la localización ideal, aunque tenemos la tomografía, ver la localización ideal de dónde va a ir realmente el implante anclado en un hueso fuerte. Entonces, eso ya lo tenemos planificado. Claro. Pero lo bueno de todo esto que nos está contando es que sí o sí, quien entra a tu consultorio sale con una solución. De momento, todos los pacientes que hemos atendido, a ninguno le hemos dicho no se te puede poner implante. Y eso es maravilloso, es fantástico. Bueno, nos indican que tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos ya. Bueno, y ahora sí, ya vamos a ir viendo los materiales y el doctor nos va a explicar cómo se hace cuando no hay hueso disponible y la persona necesita implantes dentales. El tema hoy es materiales para colocar implantes. Ya nos estuvo explicando un poquito al inicio y vamos a ver, doctor, podemos ver ahora el primer material. Claro. Y nos explica después, ¿sí? Vamos con ese primer material, por favor. Hueso particulado para casos de expansión y regeneración ósea. Se utiliza para expandir el hueso cortical, que es el más denso o de mayor dureza. Se realiza esta técnica porque el hueso disponible es de mínimo 1 milímetro de ancho, consiguiendo aumentarlo hasta 5 milímetros, logrando así el hueso necesario para colocar los implantes dentales con seguridad. Bueno, el vídeo es perfecto, o sea, la imagen en 3D, mejor dicho, porque es literal. Este caso también es muy extremo, si se fijan es 1 milímetro en anchura, no en altura. La altura tiene bastante, pero en la anchura tiene 1 milímetro. El caso que hablé de este viernes es al revés, tiene 1 milímetro de altura. Y de anchura sí podemos expandir, gracias a Dios, porque si no sería muy difícil. Sí. Entonces en este caso, como lo que nos falta es anchura, si nosotros colocamos los implantes, van a quedar totalmente fuera de arco. O sea, se van a enroscar, pero van a fracasar. ¿Cómo compensamos? Hacemos una expansión, es decir, hacemos con una fresa, antes de colocar los implantes, hacemos un corte y creamos como un camino aquí en el medio. Después usamos unos expansores roscados, que es como una especie de destornillador pequeñito, y conseguimos expandir y llegamos hasta 4 milímetros, con lo cual este implante, que si lo colocáramos así estaría totalmente mal colocado y seguro iba a fracasar, pasamos a un lecho óseo ideal con unas paredes, como dice, hueso cortical, el hueso más duro que tenemos, y el hueso medular después lo vamos a rellenar con el hueso particulado que viene preparado, que puede ser hueso bovino, porcino o equino. Entonces con esto garantizamos que el implante va a estar perfectamente sostenido o soportado por un lecho de hueso duro cortical fuerte, y este espacio que se suele regenerar con el mismo coágulo, pero tarda 6 meses, vamos a acelerar la formación usando hueso particulado a los 3 meses. Con lo cual en 3 meses perfectamente se le puede colocar la prótesis definitiva.
y al mes 40 días, en estos casos que son más complejos, se le coloca ya un provisorio cementado y con eso puede comer, puede hacer su vida normal. Claro. Doctor, cuando le pones, abrís así, le haces eso de la apertura esta del hueso y después le pones el hueso particulado, ahí tenés que tapar otra vez con la encía. Sí, ahora hay que suturar. Ajá. Ahí, por ejemplo, en la imagen habla de la membrana de colágeno, que también la tenemos aquí. ¿Se puede tapar con la membrana? Sí, la técnica clásica es usar la membrana de colágeno y con eso es una membrana que, como su nombre dice, es como una tela que va a tapar la cirugía que vamos a hacer. Pero hoy en día está demostrado que no hace falta la membrana. Si se rellena bien y se sutura bien, no hay necesidad de colocar la membrana. La membrana sería una garantía extra de que el hueso no se pierda o de que haya una dehiscencia de la sutura, es decir, se nos abre la sutura. A veces el paciente por mirarse estira el colgajo, o sea, el labio, y puede abrir, y aunque quede expuesta no se suele infectar gracias a la membrana. Entonces, nosotros ya casi nunca usamos membrana, porque el problema que tenemos muchas veces es suturar la membrana y que no se mueva. Claro. Ahí está en la imagen muy bien, pero a veces se mueve y nos complica el cierre de la sutura. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora veamos otro material. Vamos a ir viendo y el doctor, ahí trajo todos sus materiales también, nos va a ir explicando. Y así aprendemos y así, o sea, muchas veces uno dice, bueno, ¿y para qué explican tanto si yo no soy odontólogo? Pero es justamente por eso, porque vos vas a ser un paciente. Entonces, para saber todas las técnicas y cuando el odontólogo te diga, te voy a hacer tal cosa, vos ya sepas, tengas una noción de cómo se hace y en qué casos se utiliza. Veamos este otro material. Hueso en bloque para injertos heterólogos. Se utiliza cuando no hay hueso en altura y o anchura, o cuando falta hueso en alguna de las paredes donde se colocará el implante. Se puede poner con diferentes técnicas, como la llamada tienda de campaña, donde se sujeta el injerto con tornillos de titanio y se difiere la colocación de implantes a los 6 meses. También se puede colocar directamente el injerto con el implante como soporte, colocado como tornillo de sujeción, evitando la espera de 6 meses y una segunda cirugía. Esa segunda opción es la que más nosotros hacemos. Porque la primera opción, el problema que tiene primero, tenemos que hacer la cirugía, como vimos en el video, tenemos que abrir, colocar el injerto, sujetarlo con chinchetas, unos tornillos pequeñitos, volver a suturar y esperar 6 meses a que el injerto esté totalmente unido al hueso del paciente. Ahí hablan de hueso heterólogo, también tenemos hueso autólogo. No se habla mucho ahora, hay gente que sí lo sigue haciendo. Es una técnica muy cruenta, una cirugía muy grande. Se saca del mentón o se saca del ángulo mandibular. Pero ya es una segunda cirugía que le hacemos sufrir al paciente. O sea, le sacás un pedacito de su hueso de algún lugar. Modelamos el hueso, que es un hueso muy duro de trabajar, y ese lo usamos como injerto, que es bastante complejo de unir. Dios mío, sufrimiento total. Pues esa es la técnica clásica. Gracias a Dios ahora tenemos los injertos que ya vienen preparados, que sería que este es equino, y una vez que se hidrata se queda como una masilla que podemos modelar y recortar con una tijera y colocamos el implante como nosotros queramos, donde queramos, a la altura que queramos. Esta es una gran ventaja. El otro sistema era muy complejo, la verdad. Entonces, cuando hacemos esta técnica, lo que pretendemos es no hacer la tienda de campaña, que es levantar todo un colgajo, o sea, una encía completa para cerrar. Ahí sí hay que poner membrana, sí o sí, porque si se expone el injerto, se va a infectar y va a fallar. Hay que colocar membrana, hay que sujetar. Pero nosotros con la técnica que hacemos, cuando tenemos un defecto, por ejemplo, como en un arco, que es lo más normal, antes de colocar el injerto, hacemos un camino en el hueso donde va a ir enroscado el implante y perforamos a su vez el injerto con la cabeza del implante. Entonces, este sería un implante de lo que nosotros usamos, que son implantes monobloc. Entonces, este implante, lo que hacemos es que a este injerto le hacemos un caminito para que el implante sujete el injerto y a su vez penetre en el hueso. Entonces, el mismo implante hace de soporte para el injerto y se conecta al hueso del paciente. O sea, ya le pones el implante con ese hueso. Con ese hueso. Entonces se une ya directamente y no tenemos que esperar que se... ¡Qué bueno! Claro, y esperamos 3 meses.
lo habitual. Claro. Y el resultado es excelente. Tenemos muchos casos así y funciona muy bien. Entonces nos ahorramos la segunda cirugía, nos ahorramos el tener que esperar que pueda haber una infección porque se quedó descubierto el injerto. En este caso no pasa, porque el mismo implante está sujetando el injerto. Claro. Entonces simplemente suturamos y ya está. O sea, simplificamos bastante la técnica. Claro, claro. Y doctor, usted es implantólogo. Sí. Bueno, además de todo lo que dije, que es verdad, pero ahora que estamos hablando de implantes, ¿cuántos años de experiencia tiene? Yo tengo 30 años, 33 años como odontólogo, pero 30 como implantólogo. Yo empecé hace ya muchísimo tiempo, cuando la implantología no era lo que es hoy en día. Era bastante más compleja, había que saber más mucho, cruenta más también, cruenta, había que saber mucho de cirugía, había pocas técnicas, muchos casos no se podían hacer. O sea, directamente no te podemos poner implantes. Los injertos no eran estas técnicas que estoy hablando del autólogo, del injerto autólogo del mismo paciente, tampoco se había desarrollado bien. Salieron muchos aditamentos supuestamente para resolver y dieron muchos problemas, muchos fracasos. O sea, era mucho más directo, o se podía o no se podía. Yeah. Con el tiempo, gracias a Dios, ha ido evolucionando y cada vez la técnica es más simple, es menos agresiva, que es lo que buscamos siempre, y mucho más predecible. Entonces, eso también te da la formación, te dan los años de experiencia. Claro. Pero es una especialidad que nunca se termina de aprender. Hace poco tuvimos un caso complejo con 2 pacientes y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. La encía le molestaba, se le inflamaba de repente la encía. No sabíamos qué estaba pasando, nunca le había pasado. Y viendo un estudio de un profesor justamente de España en la universidad, dice que hay pacientes que en la saliva tienen un tipo de bacteria que le afecta justamente en la cicatrización. De 6 implantes, 2 se le inflamaron y tuve que quitarle la encía y le molestaba muchísimo, pero el implante muy bien. La encía era el problema. Claro. Le cambiamos el antibiótico, se curó, y le pasamos un pulverizador de bicarbonato que tenemos en el consultorio para desinfectar y se curó. Con un estudio experimental. O sea, por eso siempre hay que estar al día, siempre hay que leer. Yo no pierdo el contacto con la universidad donde saqué mi máster. Entonces es muy importante eso, porque nunca se termina de aprender. Claro, cada día hay cosas nuevas, hay avances, hay experimentales y después ya, ¿cómo se llama? Cuando pasa de ser experimental a hacer... Sí, hacer una realidad. Uno es en prueba, digamos, y otros son ya, se llaman metaanálisis, que es cuando se confirma. Cuando se habla de metaanálisis se habla de, por ejemplo, tenemos un implante de una marca conocida o un sistema universal y después tenemos la marca o el sistema que vamos a usar. Entonces tiene que comprobarse que la sistemática es la misma y ahí se comprueba el resultado final. En el caso de esto que te estoy comentando, era un estudio muy pequeño porque es muy raro que pase. Muy raro que pase. ¿Y te pasó a vos? A mí me pasó, por eso se hizo y a mí en 30 años nunca lo había visto. Jamás vi eso. Además, coincidía que no fueron grandes cirugías, fueron cirugías todas mínimamente invasivas a través de la encía, con un poco de anestesia. Los pacientes salieron súper bien y a la semana empezaron a notar, no le dolió nada y a la empezaron a notar dolores en la encía, inflamación terrible, no podían tocar. Rarísimo, o sea, un caso rarísimo. Le hicimos otro tipo de pruebas y hasta que por eso busqué el estudio experimental y fácil solución. Qué genial, qué genial. Doctor, ¿por qué antes, ya tenemos que ir al corte, pero ¿por qué antes usaban dientes de oro? Hace muchísimos años, pero famoso era y la gente estaba muy orgullosa de sonreír y que tener sus dientes de oro. Claro, ¿Eso por qué era? Claro, porque orgulloso era por era un estándar de riqueza, porque yo me puedo poner dientes de oro. Y el oro fue el primer material que se utilizó porque es bastante maleable a la hora de confeccionar y de modelar y el ajuste, y después también es bastante biocompatible. ¿Pero eso eran los implantes? No, o sea, las coronas. Las coronas, pero de un implante. No, solamente lo que veías por fuera podía tener oro. El implante siempre fue No, titanio. ya sé, pero la persona que se ponía eso necesitaba un implante y entonces después la corona se ponía sobre de tu oro. diente. En vez de ser una corona normal de metal cerámica, se ponía de oro, todo oro. Ya. Sí. Y ahora se usa con brillantitos. También se puede que poner. se pone así tipo adornito. Sí, se puede poner encima del diente, no hace falta una corona. Sí. También se puede hacer. Bueno, de todo. Vamos a hacer un corte y volvemos ya.
continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. El tema, el que está acá, materiales para colocar implantes dentales con éxito si hay poco hueso. Generalmente, doctor, ¿después cuánto tiempo de haber perdido una pieza dentaria se reabsorbe como para decir, bueno, hay poco hueso? Bien. ¿Cuántos años tiene que pasar? Puede ser, como ya he dicho otras veces, que a la hora de hacer la extracción no se hayan preocupado en hacer una extracción traumática, han extraído, porque hay veces hay premolares, hay molares que son muy duros y si no se parte la tabla no se pueden sacar. Y entonces se ha hecho una fractura total de la tabla y se queda como un arco. Entonces ahí ya perdiste bastante hueso y te va a hacer falta un injerto. Claro. Después hay otras veces que con el tiempo desdentado total o parcial, que por ejemplo la parte de arriba no tiene ningún diente, como llevo usando la prótesis completa, va presionando el poco hueso que queda y va desfigurando y va dejando cada vez menos hueso. Pero no hay una edad, digamos, tiene que ser 70 para no tener hueso. Hay pacientes que tienen 60, por ejemplo, lo de este viernes, vuelvo a recalcar, tenemos uno con 60 años, otro con 40 y tantos años y otro con 50 y tantos años. O sea, pero están en esa franja. O sea, tampoco hay una edad, pero lo que sí marca es que llevan 20 años sin dientes. Eso digo. Llevan mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo sin dientes ya se reabsorbe tanto? Suelen llevar mucho tiempo usando prótesis prótesis completa. Después de 5 años todavía uno tiene... Sí. Después de 10 años... Sí, yo creo que con 20 años cuando se quedan con ese nivel tan bajo de hueso. Claro. 20 años tiene que ser. Y eso generalmente pasa cuando los dientes que se perdieron son las muelas que están hacia atrás, que no se ve tanto, ¿verdad? Sí, pero entonces tendría la pérdida solamente en la parte posterior. Si tenés delante, se va a mantener. Claro. Siempre donde hay dientes, se va a mantener. Ajá. Hablamos de desdentado total. Sí. O sea, que no tiene ni un diente, por ejemplo, en la parte de arriba. Normalmente empiezan así, después la de abajo también, o viceversa. Claro. Y terminan no teniendo nada. Doctor, pero entonces, si uno pierde los dientes, algunos dientes, y te quedan otros, ¿no se reabsorbe el hueso? ¿Dónde están los dientes? Ah, que te claro, quedan? No. ¿dónde están los dientes? Donde perdiste, sí. Ya, por eso va a haber la concavidad. Ya. Ahí se va a ver. Perfecto. Bueno, seguimos charlando y averiguando un poquito sobre este tema. Tenemos otro material que, entre paréntesis, qué buenos son los materiales que nos prepara el equipo de producción. Veamos, por favor. Membrana de colágeno reabsorbible. Es un material utilizado para cubrir y proteger los biomateriales usados en la cirugía, como el hueso particulado o los injertos en bloque heterólogos, de origen bovino, porcino o equino. La membrana se reabsorbe a los 3 meses de su colocación. El objetivo de la membrana, que es de colágeno, puede haber membranas de pericardio también, la membrana del corazón se puede sacar también, pero eso se usa sobre todo para proteger injertos grandes. Casi siempre usamos la membrana de colágeno, es muy fácil de manipular, es fina, es resistente, se puede recortar también, se puede modelar y no suele traer ningún tipo de complicación. Otra ventaja que tiene la membrana es que se puede quedar al descubierto y así todo sigue formando encía alrededor de ella. Sirve como protector, es como si facilitara la formación de la encía, de hecho por eso es de colágeno. Entonces va cerrando una herida que se quedó abierta, podemos colocar, no pudimos cerrar con la sutura porque el tejido no dio y colocamos la membrana debajo o fuera suturamos y se forma encía también. O sea, tiene muchas ventajas, pero cada vez está más en desuso, nosotros ya cada vez usamos poquísimo la membrana. El otro día sí tuvimos un caso que usamos, pero no usamos casi nunca. Con la misma sutura tradicional, si está bien puesta, que lo que hay que verificar que el colgajo, o sea, la encía con la que cerramos la herida, esté sin tensión, uno con la pinza pueda estirar y que caiga, ¿sí? Y no se retraiga. Esa es una forma de probar, que se caiga y se queda ahí. Entonces ahí sabemos que esa sutura no se va a abrir. O sea, ese colgajo no se va a abrir, la sutura va a quedar bien y no va a haber problema. Si por el contrario estiramos y no cierra y cae, ese colgajo necesita todavía liberar más fibras para que se cierre mejor y no dé ningún problema. Fantástico. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla de una técnica de regeneración y expansión ósea. Vamos a ver.
Técnica de regeneración y expansión ósea. Consiste en ensanchar el hueso con unos expansores. Con esta técnica se consigue ganar hueso en sentido vestíbulo-lingual, es decir, de afuera hacia adentro. Pasamos de anchura ósea de 1 milímetro a conseguir unos 5 milímetros para poder hacer la cirugía de implantes, ya que es necesario un grosor mínimo de 4 milímetros. Bueno, aquí antes nos adelantamos un poquito explicando la técnica, sí. Pero en definitiva el objetivo es cuando hay poco hueso, tenemos que conseguir mínimo 3 milímetros, que sigue siendo poco. Lo ideal serían de 4 a 5, pero con 3 milímetros, si conseguimos expandir, o sea, pasar de 1 milímetro a 3, ya podemos colocar implantes de 2 milímetros, que son los que nosotros normalmente usamos, los implantes monoblock, que son estos que se ven aquí. Sí. Nosotros usamos de 2 milímetros, lo más fino que hay. Menos de 2 milímetros no se puede, porque no sé, se podría... O sea que hay que tener 3 milímetros como mínimo para poder. Lo suyo es tener 3 milímetros, sí, porque si tenemos 2 va a quedar también expuesto el implante a los lados. 3 milímetros, situarlo más bien en la pared de dentro, la lingual o la palatina, dependiendo si de arriba o abajo, y apoyarlo en esa pared para que la pared de fuera nunca quede expuesta. Si esa pared queda expuesta, va a fracasar también tu implante, aunque hagan muy bien la expansión, regeneren muy bien. Todos esos detalles son muy importantes a la hora de la colocación. Y nada más, rellenar después con el hueso, y es una técnica predecible, y con esto evitamos justamente hacer un injerto en bloque, que sería otra opción, que ya hablamos antes, pero aquí lo que evitaríamos sería hacer un injerto en bloque lateral, en vez de poner aquí del lado y colocar unos tornillitos, unas chinchetas de forma lateral. Con esta expansión nos ahorramos el injerto, le ahorramos las molestias al paciente, le ahorramos esperar 6 meses, porque va a tener que esperar que el injerto se una al hueso del paciente, y nos ahorramos otra segunda cirugía y posibilidad de fracaso también, que siempre hay que tener en cuenta. Por eso tenemos que ir a la técnica más predecible o más sencilla para poder resolver un problema, y no ir directamente a la más compleja. Claro. Porque esa siempre la tenemos que dejar para el final. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? ¿Les parece? Volvemos, pero en minutitos. Quédate. Con el doctor César Blaides sobre todos estos temas, porque estamos conociendo cuáles son los materiales que se utilizan cuando hay poco hueso, entonces, y la persona necesita ese implante. Como él nos decía, antes, no habían estas técnicas, no existían, no se conocían, no se descubrieron, no sé cómo se dice, pero entonces había mucha gente que iba y se le podía hacer implante, poner, y otras que no. Eso ya fue evolucionando, y gracias a Dios hay solución para casi todos los casos, porque no quiero decir todos los casos, pero casi todos los casos tienen solución, doctor. Sí, sí. O sea, lo último que hacemos es el injerto en bloque. Ya. Y ya si con injerto en bloque no funciona, ya no va a funcionar. Claro. Si el injerto en bloque fracasa, entonces ahí ya es muy complicado. Pero siempre digo que nosotros tenemos una zona comodín, que es la zona anterior. Esta parte aquí del canino a canino, la espina nasal anterior, y aquí siempre hay hueso. Siempre hay hueso ahí, siempre hay. No se suele... Aunque no tengas dientes. Aunque no tengas dientes, ahí siempre vas a encontrar mínimo 3, 5 milímetros, 6 milímetros, siempre hay. O sea, este paciente que te comento, aquí tiene hueso, aquí es donde no tiene nada. Siempre en la zona anterior de la espina nasal, siempre hay, siempre hay. Puede haber menos... Se reabsorbe menos que la otra parte. Será por la estructura de la misma nariz que mantiene.
Claro. La espina nasal anterior mantiene. Y en el mentón también. Esta porción también se suele mantener. Entonces muchas veces hay casos extremos que no hemos colocado el implante y ha fracasado, entonces le colocamos 6 implantes delante y el resto en cantilever en el aire y funciona también. También funciona perfectamente. Lo ideal sería mínimo un implante a cada lado al final. ¿Y cómo se queda si todos los implantes están acá adelante? Porque se sostiene perfectamente. ¿Y cómo se pega ahí atrás? Son los implantes que colocamos. Ah. O sea, si miramos este modelo, me voy a quitar la prótesis porque se va a confundir. Colocamos 6 implantes aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Y sobre esto se sostiene toda la prótesis. Ah, ya entendí. Y en ese caso sí, muchas veces hacemos atornillado, porque es mejor que cementado porque puede bascular y se puede cementar muy rápido. Ya. Ahí sí. Fantástico. Bueno, veamos este otro material, por favor. Elevación del seno maxilar atraumática. Se eleva la membrana del seno maxilar con el mismo implante o con dispositivos específicos para dicho fin. Se puede poner hueso particulado o no, dependiendo de la técnica. No es necesario abrir un espacio lateral al seno maxilar. Perfectamente. Si nosotros aquí tenemos 2 milímetros de hueso. 2. Si nosotros colocamos el implante, perforamos lo que es la membrana. Si por el contrario, antes de colocar el implante, elevamos la membrana, tenemos la membrana sana y podemos colocar hueso. En este caso sería la técnica traumática. Ponemos el hueso a través del mismo camino que tiene el implante. Y se rellena este poquito que se levanta, en este caso se ha hecho una elevación completa, y se rellena con hueso a través de ahí y se coloca el implante. Ahí no es una cirugía compleja. Pero si nosotros no elevamos, vamos a producir una sinusitis secundaria, es decir, al romper la membrana y que entre en el seno maxilar el hueso, por ejemplo, o el mismo implante, se puede producir una sinusitis secundaria, una infección, aunque el titanio es biocompatible, se produce porque se rompió la membrana, claro, sin limpiar, sin colocar una membrana de colágeno. Entonces después vamos a hablar de la otra técnica que es más compleja, pero siempre tenemos que intentar elevar esa membrana 2, 3 milímetros, hasta 6, hasta 8 hay estudios que demuestran que se puede elevar, pero es muy complejo. Cuando dice elevar la membrana es ir empujando un poquitito la membrana para arriba. Exactamente, hay como dice ahí, diferentes dispositivos, unos que vienen preparados con un sistema de suero fisiológico que se va haciendo presión y levanta la membrana, otros que vienen con un sistema que rompe el piso del seno y vamos elevando 2 milímetros, ponemos hueso, elevamos 2 milímetros, ponemos hueso y cuando elevamos, por ejemplo, 6 milímetros, ahora colocamos un implante de 8, porque teníamos 2 más 6, 8. 6 milímetros de elevación de membrana es muy complejo. Es mejor elevar 4 milímetros. No se rompe ahí cuando por eso justamente se puede romper. Claro. Entonces, aunque hay estudios que se puede poner hasta 8, es un poco arriesgado. Es mejor elevar 4 más 2, 6. Tener un implante de 6 que perfectamente te va a funcionar. Claro. Y si hay duda, en vez de colocar un implante, se colocan 2 en la zona del seno y ya está. Tampoco hay más complicación. Lógicamente, tiene que haber más implantes delante, o aquí tiene que haber mínimo 2 para que soporte la fuerza. Si es solamente esa zona, lo justo que le faltan 2. Colocar en la parte de atrás un implante solo hace fracasar también el implante. Entonces, pero me falta 1 porque me va a poner 2. Si no ponemos 2, no, pero si la pieza que está atrás que no me sirve, fracasan los implantes. Claro, bueno, por sobrecarga. Eso ya lo saben las personas, los profesionales con la experiencia, sí, y especialistas en eso, evidentemente. Sí. Bueno, y ahora vemos, porque nos acaba de contar y vimos en el material cómo se eleva el seno maxilar, iba empujando un poquitito y le ponía el hueso particulado. Y ahora vamos a ver este otro material que habla de la elevación del seno maxilar con ventana lateral. Esto ya es algo de arquitectura, parece. Vamos a ver. Elevación del seno maxilar con ventana lateral. Se abre una ventana lateral en el hueso hasta llegar a la membrana del seno maxilar. Se eleva con instrumental específico. Se rellena con hueso particulado.
se coloca el implante y se vuelve a cerrar la ventana. Esa imagen 3D está espectacular porque justamente explica lo que pasa cuando se pierde una pieza. Al perder una pieza en la zona del seno maxilar, el seno baja. No es que el hueso se consuma, el hueso que sí también se consume, sí, pero sobre todo el seno al bajar deja poco hueso aquí. Claro. Entonces cuando nosotros hablamos de ventana lateral, tenemos que hacer una incisión aquí en la encía, levantar la encía, llegar al hueso. Esa es la ventana lateral. Ventana lateral. ¿Tan grande? Sí. Hay que hacer así grande. Wow. Llegar aquí, levantar la encía, con una fresa, quitar esta parte. Hay ya instrumento piezoeléctrico que vibra y corta, y entonces con eso garantizamos que la membrana no se va a romper, porque ahora viene la fase que se llama llamada a la puerta, se llama así. Porque hay que tocar el hueso, y el hueso tiene que hacer como una resiliencia, tiene que volver, tiene que tener como una resiliencia, tiene que volver. Eso quiere decir que hemos llegado a la membrana, hemos cortado el hueso que bloquea, pero no hemos roto la membrana. Y ahora a partir de ahí, esa membrana tenemos que irla separando del hueso que está por fuera, bajando la membrana hasta que se vea este hueco totalmente sin romper la membrana. Es bastante complejo. Sí. Se tarda un poco, hay instrumento especial, se va tardando poquito a poco. Y depende del pulso del profesional pulso también. Y se va. Y si se va quitando y ya el hueso de esta tapita la dejamos fuera, dejamos vacío, rellenamos con hueso, colocamos la tapita y después suturamos y ya se queda perfectamente. Si vemos que el hueso que está aquí es lo suficientemente denso y fuerte para que el implante se pueda colocar, se coloca ya el implante. Si vemos que es blando, no se coloca, primero se rellena, se espera 6 meses y después se coloca el implante. Si colocamos, ¿y esos 6 meses está sin dientes? Está sin dientes y está sin nada. Y si podemos colocar el implante, colocamos el implante y colocamos el relleno, pero también hay que esperar 6 meses. Antes no se puede colocar ni provisorio, ni masticar por ese lado, nada, porque ese hueso se va a ir endureciendo. Ahora viene ya un hueso preparado en jeringa, que viene ya con una densidad más alta y con colágeno, que facilita que se cicatrice antes y se forma una membrana mucho más dura, más densa. Y aquí arriba solemos colocar la membrana de colágeno que hablamos antes para proteger, y aquí abajo otra membrana. Todo eso es para que esa mucosidad, esas bacterias que tenemos en el seno, no entren en contacto con la regeneración que hicimos ni con el implante. O sea, esta técnica también muchas veces viene en los presupuestos como que esto no es tan fácil de hacer. Hacerla bien es bastante complejo. Claro. Y hay que cuidar muchísimos detalles justamente para que no haya una infección secundaria, porque estamos tocando el seno. ¿Y por qué se elige esta técnica y no la anterior que nos mostró? La anterior de empujar nomás el seno. La anterior la hacemos cuando tenés de 2 a 3 milímetros. Tenés 2 o 3 milímetros y podés hacer una elevación hasta 4, te va a 6, 7. Ya. Pero imagínate que tengas 1 milímetro. Ahí se tiene que hacer. Exactamente. O intentaste hacer la atraumática y el hueso no da. Entonces directamente abrimos. Ya. Por eso se cobra igual una técnica que la otra, porque en el momento es cuando vamos a saber qué va a pasar. Hay veces que tenemos 3 milímetros o 4 que nos da para colocar un implante y queremos hacer una técnica atraumática y tenemos que pasar a la traumática porque ese hueso tampoco da. El hueso en esta parte posterior es bastante blando. Entonces nos encontramos con que no da para hacer la técnica. Claro. Sí. Bueno, entendí. Espero que ustedes también. Pero es complejo, es complejo. No es tan sencillo. Sí. Y eso que tenemos el modelo, pero es una técnica muy compleja, tiene muchos pasos, muchos detalles, se tarda un poco en hacer. Yo lo que saco de moraleja de todo esto que estuvimos hablando con el doctor hoy es, bueno, uno, que hay solución para prácticamente todos los casos. Y lo segundo, que creo más importante, es no dejar pasar tanto tiempo cuando uno perdió los dientes, por lo que sea. Porque cuanto más tiempo pasa, el hueso se va reabsorbiendo, puede haber un montón de cosas, además de lo que significa fisiológicamente para la salud del cuerpo el no tener todas las piezas dentales, masticar diferente, si te falta acá, masticas con este lado, y todo eso hace que se modifique lo que es perfecto por naturaleza y que podemos llegar a tener otra vez si nos vamos a tiempo.
para no tener problemas de la reabsorción de los huesos. Tenemos problemas de resolución, tenemos problemas de la técnica, de la complejidad, el coste. Claro. Todo es peor, todo es peor. Yo sé que los odontólogos no somos de la parte sanitaria los más apreciados porque la gente tiene mucho miedo al odontólogo. Eso siempre ha sido así, por nada. Por décadas y décadas el odontólogo era considerado como un torturador. Y que torturaba, doctor, exactamente. Antes sí. Ahora hay otras técnicas. Antes sí, la verdad que era tortura, sí. Mano, había, hasta la anestesia era mala, no servía. Sí. Te ponían y no hacía efecto, sí. me pinchó no sé cuántas veces. Y hoy no, la verdad que... Y lo de la sedación consciente es un avance grandísimo. Eso es maravilloso. La sedación es algo espectacular, los pacientes salen contentísimos. Sí. Y es una gran ventaja que hay que aprovechar. Claro. Además, evolucionó tanto, bueno, todas las ramas de la medicina, pero hablando de odontología, evolucionó tanto que hay odontopediatras. Sí. Entonces, uno les lleva a los bebés, a los chiquititos, a los niños al odontopediatra y tienen esa técnica de hacer que no tengan miedo. El miedo que tenemos yo me incluyo, el miedo que podemos tener los grandes, porque estuvimos en esa época que no era tan así, no había ni odontopediatra ni nada, y a lo mejor te tocaba un odontólogo cascarrabias y que te hacía tener miedo, ¿verdad? Además de que te dolía. Todo eso evolucionó, doctor. Claro, ya hay especialidades, esa es otra gran ventaja. Antes eran todos odontólogos generales que hacíamos de todo, ahora ya hay especialistas. Claro. Por eso siempre digo, busque un especialista para el tratamiento específico. Sí. Yo, por ejemplo, hago también a veces tratamiento de conducto que hacemos muy poco, y yo cuando veo un caso molar, yo lo derivo a un colega, porque es bastante complejo, no es tan fácil como la gente piensa. Me van a hacer un conducto y ya está. No, tiene su complejidad y hay que hacerlo bien. Claro. Esas 5 citas, 7 citas, eso ya está totalmente descartado. Sí. Y ahí vienen después las infecciones, las complicaciones. Y el miedo. Y el miedo. Por eso es bueno buscar un especialista. Sí, así. Me encanta. Bueno, vamos a... así ya no le tenemos miedo también a ir al odontólogo, eso es lo bueno. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. ¿Qué quieren saber ustedes? Porque han escrito en las redes sociales del Doctor en Casa. Tenemos esas consultas que vamos a ir mostrándole al doctor. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿La calidad del hueso en el maxilar varía según la edad? Si no tiene piezas dentales, cuanto mayor tiempo pase, como dijimos, va a ser peor. Si tiene piezas dentales, se tiene que mantener. O sea, nosotros podemos ir perdiendo alguna que otra pieza por circunstancias. En esa zona donde perdimos se va a resolver más, pero los dientes yacientes se van a mantener igual. Es cierto que también hay resolución de la encía, de la parte de fuera muchas veces se reabsorbe, pero puede haber otros motivos, bruxismo, la alimentación, el cepillado. Pero en realidad lo que puede pasar es por pérdida prematura, ahí sí puede variar. Pero en el caso del hueso maxilar, una persona que tenga todos los dientes, ¿varía la calidad del hueso de cuando tenía 20 años, ahora que tiene 40 o cuando tenga 60? Si tiene la misma pieza, es el mismo hueso. No varía. No varía. Perfecto. Vamos a ver, siguiente consulta. ¿Se puede favorecer de alguna manera el buen resultado luego de la colocación del injerto óseo? Simplemente seguir la técnica paso a paso, es la única forma. Y como digo, hoy en día podemos colocar las membranas de colágeno encima, debemos de colocar por si la sutura o una dehiscencia se abrió, para que proteja el injerto y no se produzca una infección. Claro. Porque antes no se ponía ni daba problemas. Pero como digo, el injerto es la última opción, no es la primera. Perfecto. Otra consulta, por favor. ¿Hay casos en los que se debe realizar injerto óseo en toda la boca antes de colocar los implantes dentales? Pues sí, puede pasar, sobre todo en la parte posterior, del lado izquierdo y derecho. Sobre todo se da más en el maxilar superior que en el inferior.
porque el inferior sí tiene una densidad ósea bastante grande, es muy duro. Y sí puede tener pérdida ósea, pero podemos usar angulación tipo Longford de 45 grados y colocamos el implante así. Y también podemos con 6 milímetros, 4, podemos colocar un implante de 12, de 15 y compensamos la altura con un cambio de angulación. Podemos usar otras técnicas. Pero ¿De 12 o de 15? Sí, Eso es gigantesco. Sí, porque por ejemplo, vamos a suponer, no sé si podemos hacer aquí. Aquí podemos mostrar. Vamos a suponer que aquí donde está la zona blanca ya es el nervio. Entonces, esto no mantenemos de altura. ¿Qué hacemos? Colocamos un implante en esta posición. Ya. Angulado. Angulado. Entonces el implante va a salir la punta por aquí. Pero va a estar así. Claro, pero va a recorrer, va a tener mucho más soporte óseo que un implante recto de 4. Va a ser un implante de 12. Y queda bien derechito. Después al final, usando este implante, el implante sale, pero esta punta la vamos a doblar. Ah, ya claro, cierto. Con este implante sí podemos hacer. Fantástico. Y la última consulta, por favor. ¿Es conveniente usar un implante dental bifásico o monofásico si hay poco hueso disponible? Si hay poco hueso disponible, mejor monofásico que bifásico. Porque solamente el diámetro del bifásico mínimo son 3 milímetros, no hay de 2 ni de 2,5. Entonces ya tenemos 1 milímetro de ventaja con el monofásico, que es de 2 milímetros más fino. Ya. O sea, siempre monofásico cuando haya poco hueso. Fantástico. Bueno, y con esto terminamos las preguntas que hemos recibido de ustedes para nuestro invitado, el doctor César Blailes. Doctor, le queremos agradecer como siempre su presencia, nos enseña súper bien y bueno, y es un gusto tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Bello. Gracias como siempre. Y hasta el próximo programa. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.